Este es mi carro. Con él voy a todas partes. Me permite estar en contacto con la ciudad y al mismo tiempo puedo estar completamente aislado. Esta máquina puede llevarme donde deseo. Puedo ir solo o acompañado. En mi carro no se sube cualquiera. Solo quienes tengan algo inteligente que proponer. Estamos en época de elecciones y creo que este sería un buen lugar para que los candidatos se atrevan a soñar por un Ecuador mejor. Nos vamos con lluvia y vamos a encontrarnos con Guillermo Lazo en La Palma. Vamos a desayunar. Luego vamos a hacer un recorrido interesante. Muchas gracias por esta invitación. Ciertamente, yo vivía aquí a media cuadra en el edificio de la familia Cosaya, en Escobedo y Luque. Y por la calle Escobedo yo caminaba hasta el Colegio San José Lasalle, que deben haber unas 10, 12 cuadras. Y pasaba siempre por esta cafetería La Palma, que es muy tradicional de Guayaquil. Y la verdad, era chiro. Y caminaba por aquí y cuando tenía algo de dinero al regreso del colegio, entraba y me compraba, no me acuerdo el precio, pero eran 3 caramelos de coco extraordinarios. Le he preguntado a la dueña si lo sigue haciendo, me dice que no, pero lo tradicional aquí también son los pastelillos de carne, sí, y ya ahora te voy a brindar unos. No, yo invito. Bueno, muchas gracias. Esta vez invito yo. Guillermo, tuviste una infancia chira, dices tú. ¿Por qué chira? O sea, ¿tus padres no tenían dinero? No teníamos. Mi padre era un empleado. Empleado público gran parte de su vida, trabajó en el Banco Nacional de Fomento, en el Seguro Social llamado Caja de Pensiones en aquella época, y cuando ya en la etapa que vivíamos en Escobedo y Luque, trabajaba en la Compañía de Seguros La Unión, como contador de la Compañía de Seguros La Unión, y luego ya se jubiló, que es cuando yo cuento que a los 70 años se jubila, yo tenía 15 años, nos iban a cambiar de colegio y yo con un chispazo de audacia le dije a mi padre que no se preocupe, que yo saldría a conseguir un trabajo. Y lo conseguí. Trabajaba en las tardes. Buenos días. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ya Félix me conoce y veo que trae lo que siempre tomo. Gracias por el cafecito. Así que... Claro, y eran 11 hermanos. 11. Mantener una familia, imagínate, de 11 es fuerte, ¿no? Había para la comida, el alquiler de la casa, los estudios, y pare de contar. Y cuando mi padre se jubila, yo tenía 15 años, pasaba de tercero a cuarto año de secundaria. Y recuerdo estos inviernos como el día de hoy. Enero, febrero, un Guayaquil lluvioso, fresquecito. Y yo trabajaba en la Bolsa de Valores de Guayaquil como oficinista. Gracias a Dios y gracias a un En la apoyo. mañana estudiabas y en la tarde trabajabas en Me la levantaba muy temprano, 6 de la mañana. Caminaba por la calle Escobedo hasta el San José con los libros bajo el brazo. La verdad, muy feliz, cargado de sueños, con ganas de comerme el mundo. Regresaba del colegio a la 1:30, llegaba a la casa, almorzaba algo, me cambiaba de ropa y caminaba hasta el Parque La Merced, donde quedaba la oficina de la Bolsa de Valores. Ahí trabajaba hasta las 7:30 de la noche, 7:30. Regresaba a la casa a estudiar, a hacer tareas y a dormir alrededor de las 10:30 de la noche. Eso lo hice cuarto, quinto y sexto año de secundaria, donde nunca perdí un solo punto, ni en matemáticas ni en gimnasia, porque no era bueno para el deporte. Entraste a la universidad, hiciste 3 semestres de economía en Quito. Así es. ¿Qué pasó? ¿Por qué se truncaron los estudios? Porque, en primer lugar, ubiquémonos en la década de los 70. En segundo lugar, necesitaba trabajar, ayudar en la economía del hogar de mis padres. Mis padres ya eran viejos.
Segundo, luego ya me casé con María Lourdes, formamos nuestra propia familia, me dediqué a trabajar, necesitaba hacerlo y abandoné los estudios de la universidad. No tengo ningún título universitario, lo cual no quiere decir que no haya estudiado. He estudiado a mi manera, he aprendido haciendo y un elemento que he usado para poder aprender y educarme es viajar, leer historia, leer sobre arte, poder conocer el mundo, la gente. El tema de la economía es algo con lo que he vivido durante toda la vida. ¿Qué más has hecho, Guillermo, aparte de hacer dinero? Te ha ido muy bien haciendo dinero. Crear empleo. Y obviamente eso ha creado muchísimo empleo. Pero no conozco, por lo menos no se conoce mucho, una faceta de un Guillermo Lazo que pueda ser más humano, más solidario. La gente no la conoce, no ve eso. Mira, como este programa... Yo, siendo amigo tuyo de años, sé poco. De acuerdo, Rafael, pero te voy a contar, y más que contarte, hoy te voy a enseñar, porque el auto lo voy a manejar yo. Me vas a prestar tú las llaves. Bueno, ok. Y yo te voy a llevar primero por la Carlos Julio Rosemena, después por la vía Daule a la zona de Mapasingue, para que tú puedas ver el Centro Técnico Laboral Montepiedra. Es un centro técnico que inició operaciones en el año 99. Ya vas a ver que tiene muy buenas instalaciones físicas, buen equipamiento y tiene por objetivo capacitar obreros, padres de familia de escasos recursos, que tienen su trabajo, sí, pero que quieren capacitarse, para tecnificarse, modernizarse, adiestrarse, para obviamente prosperar. Cuando el alcalde en el año 2002 me llamó y me pidió ayúdame con el terminal terrestre de Guayaquil, lo hice. Desde formar una fundación, escoger profesionalmente al gerente, luego de haber armado un directorio para funcionar institucionalmente, luego de 5 años de trabajo, le entregué al alcalde y él a la ciudad la terminal terrestre más grande y más moderna de América Latina. Pero no me vas a llevar a la terminal hoy día. No, pero podemos, ya la has visto, sí, la conocen todos. Está muy bien. Y es una terminal con una infraestructura que me atrevo a decir que no es la más grande y más moderna de América Latina solamente, es la más grande y más moderna de América, porque aún en los Estados Unidos no hay una terminal terrestre tan grande y tan moderna como esta, ¿no? Lo interesante es que logramos defender el empleo, tanto de los locales comerciales, del patio de comidas, de las cooperativas de transporte. Se dignificó el trabajo. A combazo limpio tumbamos la histórica, la tristemente célebre Garita 3. Todo se lo automatizó y se institucionalizó el manejo de la terminal. Yo renuncié ya hace algunos años y hoy sigue administrándose con la eficiencia con la que comenzamos a hacerlo en el año 2002. Bien, entonces te voy a dejar tomar tu café, comer los pastelillos, yo también, y luego nos vamos a conocer este colegio que tú quieres mostrar. Encantado. Bueno, vamos a ver qué tal conduces mi carro. No te preocupes, que lo que más me gusta a mí es manejar. Primero comienzo por contarte que en ese edificio vivía yo, en el 3er piso de ese edificio color verde claro, verde agua. Vivíamos en el 3er piso, un departamento de la esquina que daba a Escobedo y también a Luque. Mi dormitorio quedaba a Luque. Imagínate tú vivir con 11 hermanos en un departamento. Bueno, aunque ahí ya no eran 11, ¿no? Ya se habían casado algunos. Pero siempre mis amigos estuvieron en la casa, ¿no? Mis hermanos, conversábamos, hablábamos. Dime una cosa, ¿y tu mamá sigue en el Teatro Centro de Arte? Ya dejó de trabajar ella. Ella se retiró del Teatro Centro de Arte a los 84
84, creo. Mira, 83. hablando del Teatro Centro de Arte, una de mis ideas En cultura. en mi futuro gobierno, primero, en cultura, declarar la zona franca de cultura, para que la cultura se pueda desarrollar como un emprendimiento. Y cuando hablo de zona franca, lo que quiero decir, para explicarme, es que si de una entrada el 50% va al Estado central y local, mi propuesta es que el 100% se quede en manos de los artistas, en manos de los promotores artísticos, para que haya más cultura en el Ecuador. Me encantaría, así como vi y pude lograr instalar un banco en cada barrio del Ecuador, en zona urbana y rural, me encantaría promover un teatro en cada barrio, porque eso ayuda a la cultura, ayuda a la educación, previene el consumo de drogas en los niños y jóvenes, estimula la creatividad. Y por ejemplo, al hablar del Teatro Centro de Arte de Guayaquil, se me viene a la mente una idea que yo quiero decirle a los ecuatorianos. Y es que la descentralización del gobierno no solo es a los municipios de los consejos provinciales, Sino es dentro del también mismo a la gobierno. sociedad civil. Es decir, pongo un ejemplo, el grave problema de consumo de drogas en escuelas y colegios es un problema que el gobierno no va a poder solo. Necesitamos una sociedad civil activa, con las madres, con los padres, con los propios jóvenes, con los medios de comunicación, con fundaciones, con gente de buena voluntad, trabajando en un amplio programa de prevención de uso de drogas en escuelas y colegios. Y en el tema de drogas, ya han surgido voces de que no es necesariamente lo más conveniente suprimir la tabla de consumo, sino más bien tener otro tipo de políticas gubernamentales que impidan el consumo, porque con tabla o sin tabla, si es que la droga existe, igual van a consumir. Pero tienes que primero prevenir, que los jóvenes comprendan el riesgo del consumo de las drogas, comprendan el gran valor de su vida para ellos, para sus padres y también para la sociedad ecuatoriana. Luego tienes que paralelamente hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal para reformar la tabla que ha facilitado el micronarcotráfico, y tienes que reprimir con la fuerza pública, la policía, las Fuerzas Armadas. Pero no se corre el riesgo de regresar a esta situación en que un muchacho consumidor de droga, por fumarse un grifo, un porro, como se llame, se iba 3 años a la cárcel, 4 años a la cárcel, y se le destruía la vida, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Habrá que contemplar esos casos, pero tampoco puedes facilitar el micronarcotráfico. Y aquí voy a decir algo que aspiro a ser bien comprendido, porque es Te delicado. saluda, Guillermo. Porque es delicado, ¿no? Gracias. 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 No te preocupes. Estamos de acuerdo, hermano. Por eso le pondremos los ojos al campo. Así es. Yo también soy medio manabita. Vamos bien. Un abrazo, hermano. Chao. Te decía que habrá que contemplar eso, ¿no? Pero tampoco puede facilitar el micronarcotráfico con la tenencia de drogas. Ahora, hagamos una diferencia. Hay algo muy grave, que ni siquiera es droga. La droga H tiene como componente... Es un veneno. Claro, es un veneno porque además de contener sustancias psicotrópicas, se ha comprobado que una de las materias primas que utilizan, entre comillas, es excremento de animales. Entonces, están destruyendo la vida de niños y jóvenes. Pero hay otro problema. Esto afecta mucho más a las familias pobres del Ecuador. Y no hay centros públicos de atención para recuperar a los niños y jóvenes las drogas. Tenemos que crear centros públicos. Sí. Aquí hay un edificio que es tradicional. Ya no funciona ahí el Colegio María Auxiliadora. Claro, yo tenía una morada aquí en el Auxiliador. Todos los de San José La Salle venían por aquí, veníamos, nos quedábamos parados, salían las chicas y se las veía a lo lejos porque las monjas no dejaban. Efectivamente. Claro. Ahí espera, al principio era por el lado de Picasa, después teníamos que venir al lado de acá.
Claro. Pero, claro, Fíjate, ahí afuera esperando que terminen las clases. Estamos por llegar al Parque La Merced, que es un lindo parque que queda aquí enfrente de la iglesia La Merced. ¿Ves ese edificio antiguo de color beige con color ladrillo, el perfil de las ventanas? Ahí funcionaba la bolsa de valores. Entonces yo venía a trabajar ahí en las tardes. El gerente de la bolsa de valores era mi cuñado, Danilo Carrera, que fue quien me dio el primer apoyo para poder trabajar. Y justamente en ese primer piso trabajaba. Y más adelante tenemos al Banco Guayaquil. Ahí está el Banco de Guayaquil. El estigma de banquero, lo que te dicen el banquero. Pero yo el otro día te escuché en una entrevista con Andrés Carrión y dijiste una gran verdad. Todos los políticos se quejan de los banqueros, pero a la hora... Gracias. A la hora de las elecciones, a la hora de la campaña, todos los políticos van a ver a los banqueros. Así es una hipocresía Así total. Es. Y esto es verdad, o sea, no... Pero yo te voy a contar que yo me hice cargo de la administración del banco en 1989. Renuncié en mayo del 2012 para dedicarme a tiempo completo a la buena política. Pero así como en el terminal terrestre institucionalicé a la fundación y dejé un buen gerente que fue reemplazado por otro buen gerente que existe hoy, en el Banco de Guayaquil me preocupé de crear un gran equipo humano. Y es una administración sobria, ¿no? Donde queda claro que el cliente es primero. Aquí están mis manos, que están limpias. Aquí no se ha perdido un centavo de nadie, absolutamente Además, nadie. esa es tu misión. A ver, si yo voy a abrir una cuenta en tu banco, es porque quiero que me lo cuides mi dinero, pues. Así es. Y tu trabajo y obligación es cuidar mi dinero, pues. Así es. No es otra cosa. Porque el trabajo de un candidato está en la calle, hablando con la gente, conversando con el padre de familia, consiguiendo votos, la madre de familia, oyendo historias de vida. Durante 7 años, Rafael, ya cumplí en enero 7 años de recorrer el Ecuador. La primera vez salí al Quinche, del Quinche me fui a Otavalo y a San Juan de Ilumán y luego regresé para Guayaquil. 2 días. Y yo me sentía muy emocionado de haber dejado el escritorio del banco e irme 2 días a recorrer Ecuador. Pues ahora eso lo hago 7 días a la semana. 7 días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, por todo el Ecuador, oyendo historias de vida. Y a través de las historias de vida uno conoce los problemas del Ecuador. Y luego me llevo todos esos problemas para reflexionar, para pensar y para proponer 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. Es la mejor política social. Vamos a ese tema, porque hay mucha gente, yo lo entiendo, yo capto perfectamente la idea, aparte que ese es mi trabajo, tener que entender la propuesta de los candidatos, pero hay gente que, no sé si te ha ocurrido, hay gente que cree que, a ver, Lasso es presidente, ¿a dónde voy a pedir mi trabajo? Bueno. ¿A dónde me inscribo? O sea, la gente todavía puede ser que se desoriente un poquito, entonces, explícanos mejor. Aquí hay varios elementos. El primero, la economía ecuatoriana en el 2016 ha decrecido el 2% y se destruyeron 350.000 empleos en un año. Si en el 2017 no se produce un cambio... Y eso se ve, los desempleados claro, se ven. Se ven. Si en el 2017 no se produce un cambio, el Banco Mundial prevé que la economía ecuatoriana decrecerá un 2,9%. Entonces, si con una caída del 2% se perdieron 350.000 empleos, imagínate tú lo que va a pasar cuando la economía decrezca por segundo año consecutivo 2,9%. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer entonces? Adoptar todas las políticas públicas necesarias para estimular el crecimiento de la economía. Y eso solo es posible impulsando la inversión privada. Para el correísmo, el actor casi único del desarrollo es el Estado. El gobierno decide qué es lo que hay que hacer. ¿Alguna vez explicaste esto del avión con las 2 turbinas? Claro. Mi visión es que tiene que haber un equilibrio entre la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública no puede actuar como ha actuado en los últimos 10 años, desplazando a la inversión privada.
Una buena economía para volar alto es como un avión que tiene dos motores. Un motor simboliza la inversión privada y el otro motor simboliza la inversión pública. En los últimos 10 años, este avión ha intentado volar solo con la inversión pública, extrayendo combustible de la turbina del sector privado a través de impuestos excesivos, controles excesivos, trámites excesivos. Por lo tanto, el cambio tiene que ser radical, un cambio hacia el crecimiento económico, estimulando la inversión privada. Es necesario derogar 14 impuestos para dejar 3.000 millones de dólares al año en manos del padre de familia, en manos de las familias ecuatorianas y de los emprendedores. Sacarlo de la bolsa del Estado y ponerlo en los bolsillos de los ecuatorianos. No es sacarlo de la bolsa del Estado, porque ahí hay algo que... Bueno, hay que no ingresen que se quede en el bolsillo, claro, del padre de familia, porque eres tú, Rafael. Son los camarógrafos de Canal 1. Son todos los ciudadanos que trabajamos todos los días los que pagamos impuestos. Es nuestro dinero que va al gobierno. Entonces, la reforma tributaria pretende que ese dinero bien ganado por los ecuatorianos se quede en sus bolsillos. Una parte, por supuesto, se quede en sus bolsillos. Y no es que hay 3.000 millones de dólares menos. No, los 3.000 millones de dólares siguen existiendo en la economía, pero en manos de los privados, sí, de los ciudadanos. Pero por supuesto, porque son ellos los que van a mover la economía, no el gobierno. Pero no le va a faltar recursos al gobierno para pagar determinados servicios que se pagaban con esos impuestos, para pagar de sueldos de la burocracia. De todas maneras vas a tener una falta de liquidez de 3.000 millones en algún momento o al inicio. Déjame ponértelo en perspectiva, que esto es importante aclarar, y gracias por la pregunta. El total del dinero que los ciudadanos en distintas formas le entregamos al Estado llega a 24.000 millones de dólares anuales en impuestos, en aranceles, sobre tasa arancelaria y tasas por servicios. Interrumpamos un momentito, sí. Este es el Colegio San José de la Salle. Este edificio, aquí me eduqué 12 años, primaria y secundaria. Este edificio era el moderno edificio. El antiguo era este donde yo estudié. Este es el patio de la primaria, y del otro lado, del lado de la calle Escobedo, el patio de la secundaria. Aquí también se educó Correa, el presidente, sí, Correa. Pero con una diferencia. Yo caminaba 12 cuadras para venir al colegio y trabajaba de tarde para pagar la pensión, y él vivía enfrente del colegio y además lo becaban. Por ¿Era eso, buen estudiante? Bueno, yo no perdí nunca un punto, pero yo consideré que era necesario trabajar porque eso me daba aún más dignidad, felicidad. Y bueno, yo pertenezco, al igual que tú también, a la generación del desafío, de los que hemos tenido que trabajar desde muy joven, como tú que también te has fajado duro en el campo del periodismo. A ti nadie te ha regalado nada, como a mí nadie me ha regalado nada, y claro, me siento muy feliz. Pero sigamos con los impuestos. 24.000 millones le entregamos todos los ciudadanos. Gracias. Mira estas expresiones espontáneas de la calle, ¿no? Mira tú. Son todos ellos los que muchas veces se ponen la mano en la parte alta de la frente y dicen: ya estamos hasta aquí de tanto impuesto. Porque es un error pensar o decir lo que dijo el candidato de Alianza País, que 14 millones de ecuatorianos no pagan impuestos. Eso no Ni un solo impuesto. Ni un solo impuesto. Eso es mentira. Porque cuando tú compras una sencilla plancha, estás pagando IVA, estás pagando aranceles sobre tasas arancelarias. Pero yendo a los impuestos, la reforma tributaria que nosotros planteamos es dejar en el bolsillo de los ciudadanos 3.000 de un total de 24.000 millones de dólares. Por lo tanto, no se produce un déficit Vamos a eso.
Si tú le preguntas al dueño de la tienda del barrio, nos podemos bajar y preguntarle, ¿qué pasa si usted sube el precio de los productos? Él te va a contestar, no, pues vendo menos. La política tributaria es así de sencilla. Llega un punto en que por más que subas los impuestos o vas creando nuevos impuestos, la recaudación cae. Y eso es lo que pasó en el año 2016. El IVA subió del 12 al 14% y la recaudación cayó 5%. Crearon el impuesto solidario de Manaví y Esmeralda. Bien por Manaví, bien por Esmeralda. Pero la recaudación general cayó el 10%. Los economistas, yo no soy economista, los técnicos en esta materia dicen, ese es el fenómeno de la curva de Laffer, que llega un punto en que por más de que suban los impuestos, cae la recaudación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bajar el exceso de impuestos, reactivar la economía, generar empleo, y por esa vía el gobierno va a recaudar más, por volumen de la economía, no por aumentar tasas tributarias ni por crear más impuestos. Los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de su esfuerzo y a comprar lo que ellos quieran comprar con libertad. No puede ser posible que aquí un auto, sencillo auto, te cueste 3 veces lo que cuesta en Estados Unidos, por ejemplo. No puede ser que una llanta para el transporte pesado que costaba $180 en el 2006, 10 años después de bonanza petrolera, de mala administración correísta, cueste $500, pues. ¿Por qué? Porque en esos $500 más que caucho hay impuestos. Hay impuestos. Es dinero pagado al gobierno. ¿Y el gobierno qué ha hecho? Despilfarrarlo. ¿Qué prioridad en nuestro gobierno vamos a mantener? Educación, salud, seguridad interna, seguridad externa. Es decir, no solo que no vamos a bajar el presupuesto, sino que lo vamos a subir en educación, en salud, en seguridad interna y externa. No he visto a profundidad un plan de vivienda en tu plan de gobierno. ¿Cuál es tu visión sobre el tema vivienda, que es un tema muy importante? Tanto así que ahora vemos que el candidato de gobierno lo menciona y dice, voy a ofrecer, no sé, creo que cientos de miles de viviendas gratuitas para los ecuatorianos. ¿Qué prioridad le das tú a la vivienda en tu plan? Partamos de un principio. El ecuatoriano no quiere que le regalen nada. El ecuatoriano... ¿Tú crees que no? Yo creo que hay ecuatorianos que sí. Puede haber algunos pocos, no digo que no, pero la gran mayoría de padres y madres de familia quieren ellos trabajar. Ellos quieren la oportunidad de emprender y ellos quieren tener una vida digna y decir, esta casa la pagué yo. Porque cuando te regalan algo, las personas pierden soberanía. Resulta que ahora tienes que hacer lo que te diga quien te regaló algo. Y más allá de solo pensar que es un gran programa social crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, más allá de que es una propuesta de política pública en materia económica, más allá de todo eso, implica dignidad para los ecuatorianos, oportunidad para que las familias digan con felicidad, yo soy el dueño de mi casa. Mira, yo recorro el Ecuador y me he encontrado con manavitas que dicen, a mí me dijeron que iban a reconstruir mi casa, me hicieron poner un letrero, han pasado ya algunos meses y no regresaron, nunca más. Por lo tanto, todos los ecuatorianos saben con claridad que la mayor seguridad para su vida es su empleo. Saber que ellos tendrán una vida digna, ellos pueden sacar adelante a su familia. Si tú quieres una sociedad libre, democrática, con gente independiente, soberana, tienes que crear empleo. Esto de ofrecer, yo te regalo esto, yo te regalo el otro, no te preocupes aquí, no, señor. Pero logra votos. Puede lograr algunos votos, pero la mayoría de los ecuatorianos quieren una vida digna. Y una vida digna se basa en el esfuerzo de cada uno de ellos, que asume el destino de su vida en sus propias manos. ¿No crees que esa diferencia, esos pocos que no les importa, a mí con tal de que me den, a mí que me importa si pero, pero Rafael, es que es una promesa falsa, pues. Bajo el modelo correísta,
que lo va a continuar Moreno sin duda alguna, el gobierno tiene un déficit de, por lo menos, un déficit estructural de 7.000 millones de dólares al año. Dime, ¿cómo vas a regalar casas, pues? Si no tienes dinero, endeudándose. Pero si ya estamos al tope del endeudamiento. Las del terremoto no han podido construirse. No han podido construirse. Entonces, eso, me da pena decirlo, es una promesa mentirosa. Y el pueblo ecuatoriano ya está cansado de los engaños. Ok. Esta es la calle Luis Urdaneta. ¿Sí? Mira, ya pronto llegaremos a la casa de propiedad de mis padres. Mi padre lo pagó. Mira, en aquella época las hipotecas eran a 30 años plazo. Mi padre recibió un crédito del Seguro Social llamado Caja de Pensiones en aquella época. Yo tengo el maletín de mi padre, que lo cuento en mi libro, Cartas a mis hijos, donde le abrí un día y claro, me dio mucha nostalgia recordándolo. Ahí encontré su libreta de afiliación y por eso ahí veo los trabajos que tuvo desde el año 1925, 1930. Y esta casa se pasó 30 años pagándola. Este barrio Orellana, yo creo que ustedes vivían cerca de acá. Claro, no, yo nací en el barrio Orellana, viví el primer año de mi vida en la Villa Mechita, eran por Alejo Lascano. Y mi abuelo y mi abuela vivían aquí en Luis Urdaneta, aquí al pie. Mi casa es Luis Urdaneta 19, 13 u 11, ya no recuerdo, entre Carchi y Tulcán, más adelante. La próxima es Tulcán. En esta cuadra, ya en esta cuadra que va a comenzar, ahí está la casa de mis padres. La casa de mis padres es esta, de color beige, con los perfiles pintados. Este de aquí, 1913. Y te cuento que cuando me gradué del San José, mi primer semestre de estudios lo hice en la Universidad Estatal aquí en Guayaquil. Caminaban por aquí a la Facultad de Economía. La verdad que haciendo una evaluación retrospectiva, pues no era un buen centro de estudio, ¿no? Vamos a hablar del tema de la universidad. Has dicho que hay que eliminar la Cenecit. Y me ha tocado escuchar a estudiantes quejarse severamente de la Cenecit, porque yo también acabo de pasar por las aulas universitarias otra vez por la bendita ley de comunicación que me obligó a sacar un nuevo título de periodista. Pero en fin, no reniego de ello, pero me tocó estar rodeado de estudiantes. ¿Y cómo se quejaban de la Cenecit y de que ellos pues, no podían estudiar lo que querían? Mira, tú has dicho que vas a eliminar la Cenecit. Sí. Pero tampoco puede no haber nada. No. Es que eliminar la Cenecit es el símbolo de eliminar el monopolio estatal sobre la voluntad y la libertad de un joven ecuatoriano que tiene derecho a estudiar en la universidad lo que él quiera, no lo que le diga el gobierno. ¿Qué planteo yo? Yo lo que planteo es una reforma a la Ley de Educación Superior que devuelva la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque el rector, los decanos y los profesores están más cerca de los estudiantes que un organismo centralizado en la capital como la Cenecit. Entonces, rector, decanos y profesores están más cerca de estudiantes y de la propia sociedad civil. Primer punto. Segundo punto, tenemos que crear un sistema de acreditación de universidades, de evaluación de universidades, independiente del gobierno e independiente de la universidad. Independiente de la universidad para evitar el conflicto de intereses e independiente del gobierno para evitar la politización que hoy existe. Y es una dictadura que somete a las universidades, que no les permite tener ni siquiera sostenibilidad financiera y económica en el largo plazo. O sea, que haya política en la universidad no es malo. Que haya politización es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, entonces, primero, devolvemos autonomía. Segundo, sistema de acreditación independiente. Tercero, cerrar la Cenecit lo que implica es eliminar ese monopolio estatal. ¿Por qué? Me explico mejor. Un joven ecuatoriano que hoy quiere estudiar medicina aplica la Cenecit. La Cenecit normalmente le dice, no porque los puntos no te dieron, sino solo para estudiar para mecánico.
o no porque no hay cupo para estudiar medicina, o si te lo dan y vives en el sur del Ecuador, el cupo te lo dan para el norte, y normalmente son jóvenes de familias de escasos recursos que no tienen dinero para sostener un hijo fuera del hogar, ni en la esquina, menos en lugares distantes. Entonces, claro, si la CNECI te dice no, te fregaste, se acabó, no tienes oportunidad, es un monopolio del Estado. Cuando se devuelve la autonomía a la universidad, un joven aplica a una universidad, si esa le dice no, aplica a la segunda. Si la segunda le dice no, aplica a la tercera. Pero ¿con examen de ingreso o sin examen de ingreso? Con cada sistema de admisión de cada universidad. Esa es la libertad. Así se mueve el mundo, Rafael. Así se mueven los países desarrollados. Así se mueve Chile, se mueve Colombia, se mueve Perú sobre la base de la libertad. No hay una sola razón que podamos admitir que viole la libertad de un ser humano. El exceso de libertad no hace que vivamos solamente dependiendo de un mercado que muchas veces no tiene piedad y que es voraz, y que los desprotegidos o los menos favorecidos o los menos capaces inclusive son los que sufren. Mira, ahí está el Estado. Porque quiero entrar al tema, al tema de subsidios. Ahí está el Estado. Tema quiero entrar. Ahí entra el Estado. Es decir, el Estado debe de dedicar sus recursos a atender a los menos favorecidos de la sociedad. En materia de educación, educación gratuita en escuelas, colegios y universidades también. En materia de salud, atención gratuita de salud, pero de buena calidad. En materia de seguridad, Rafael, no hay seguridad en zona urbana, no hay seguridad en las zonas rurales, no hay seguridad para los campesinos en el Ecuador. Y en materia de seguridad externa, necesitamos fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, porque ya terminó el conflicto con el Perú, pero hay otras amenazas internacionales como el narcotráfico, la trata de personas, y el Ecuador tiene que destinar recursos para protegerse. Entonces, tú tienes razón. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano, hay que mantenerlo, Que en definitiva está en $50 gracias a ti. Gracias a mí. Porque en la campaña anterior lo propusiste. Y no solo gracias a mí porque yo lo propuse, sino porque el vivo del presidente saliente estableció un impuesto particular a la banca para pagar el bono de desarrollo humano. Y es la banca la que lo paga, el bono de desarrollo humano ahora, no el gobierno. Pero en todo caso, con mucho agrado lo hacemos, o lo hace la banca. Yo como accionista de un banco, pues la cuota parte que corresponde, lo hago con mucha satisfacción. Pero este presidente lo hizo solo por venganzas personales. Y ya vemos cómo ha gobernado el Ecuador con sus complejos de niño, ¿no? De adolescente. Pero en todo caso, dejémoslo a él a un lado, que lo más preocupante es cómo vamos a resolver los problemas del Ecuador. El bono se mantiene. Gas. Se mantiene el precio, y no solo el precio del gas, sino que en aquella carta notarizada, y yo me comprometo a eliminar aquel impuesto del 100% a la importación de cocinas de gas. Este presidente, de manera inclemente, en una sabatina, ordenó crear un impuesto del 100% a la importación de cocinas de gas para obligar a las madres de familia a comprar cocinas de inducción, contra la voluntad de una madre pobre que no tiene dinero para comprar comida, y la querían obligar a primero gastar en una instalación eléctrica de 220, imagínate tú, en una casa de caña, donde muchas veces no hay ni medidor de luz. En segundo lugar, comprar nuevas ollas, nuevos sartenes y la cocina de inducción. Y luego la promesa, no, la luz te va a salir barata. Pero en todo caso, muchos que lo han comprado se han arrepentido, porque la planilla de luz sale más cara que lo que le cuesta un cilindro de gas. Muchas familias pobres del Ecuador de 3-4 miembros cocinan al mes con un cilindro. Claro. Y les cuesta el precio oficial más el transporte cerca de $2.50. A ellos les decimos: no vamos a subir el precio del gas de uso doméstico, no lo vamos a subir, y además vamos a eliminar
el impuesto del 100% a la importación de cocinas de gas. Gasolina. Mira, ese es un tema que hay que manejarlo con cuidado, porque tú subes la gasolina y subes el precio del transporte, y con el precio del transporte suben todos los productos. Lo que tenemos que hacer, Rafael, es gastar menos en el gobierno. Sin tocar salud, educación, seguridad interna y externa, el resto tenemos que hacer una reingeniería. ¿Gastar menos teniendo menos empleados públicos? Por ejemplo, hay 38, cerca de 38 o 34 ministerios y secretarías de Estado. Nosotros ya tenemos diseñado un gobierno eficiente que opere con no más de 18 ministerios y secretarías de Estado. Y aún eso es muy alto. Pero al bajar de 34 a 18, ya tú puedes eliminar la CENESID, la Supercon, porque vamos a derogar la ley de comunicación. Ese es un tema que todavía no tocamos. Vas a eliminar organismos como el Ministerio del Buen Vivir, que el ministro pues se vaya a su casa a abrazar los árboles de su casa y que le pida consejo a los árboles de su casa y deje en paz a todos los ecuatorianos. Mire ese camión cuánto cuesta, ahí dice $65.990. Ese camión está cargado de impuestos y es un camión que sirve para la producción. Mire estos tractores, estos equipos mecanizados que estamos viendo, son equipos muy caros, hay que bajar el precio para que los productos agrícolas sean más baratos en el Ecuador. Perdóname la pasión con la que lo digo, sí, está pero bien, es que es casi de sentido común, pero hay que bajar el gasto público. Que se vaya el ministro del Buen Vivir a su casa, que se vaya el secretario de la CENESID a su casa, que se vaya el de la Supercon, el superintendente, creo que se llama Ochoa, que se vaya a su casa, que eliminemos la superintendencia de control y poder, de poder de mercado, que esa función para evitar monopolios eliminar burocracia dorada. Eliminar burocracia dorada, sueldos caros de estos abusivos. No el burócrata. Yo le quiero decir, sirve a la gente. La burocracia no puede dejar de yo le quiero decir a las bases de Alianza País, esto no es con ustedes. Yo sé que ellos están decepcionados de estos liderzuelos, pilluelos a los que se les ha encontrado hasta fajos de billete en los tumbados de sus casas. El Ecuador que nosotros promovemos es el Ecuador del reencuentro, donde habrá cabida para las bases de Alianza País, para las bases del Partido Social Cristiano, para las bases del Partido Sociedad Patriótica, para todos los ecuatorianos, porque a partir del 24 de mayo el color solo será el tricolor nacional, amarillo, azul y rojo. Has tocado el tema de la corrupción. ¿Cómo combatirlo? Lo has dicho. Hay que hacer las investigaciones, hay que ir a profundidad a investigar, sancionar a quien haya que sancionar. ¿Cómo evitar nuevas corrupciones? Porque nadie está exento de que en su gobierno pues salga uno y le meta la mano a las arcas del Estado. Así es. Bueno, en el arca abierta el justo peca. ¿Qué tienes que hacer? Volver a poner los candados del arca, que los rompió Correa cuando ha gobernado la mayor parte del tiempo con decreto de emergencia. ¿Qué tienes que hacer? Convocar licitaciones públicas internacionales para asignar los contratos a la empresa más competitiva. Luego tienes que poner el candado del informe previo de Contraloría, devolver el candado del informe previo de Procuraduría. Y luego tiene que funcionar una justicia independiente, un fiscal que no sea pariente del presidente y algo pequeñito, porque las cosas, digamos, comienzan por los pequeños detalles. El día 24 de mayo, en el acto de posesión, yo diré esto a todos los funcionarios públicos, comenzando por el vicepresidente para abajo. Les diré, no existe el cargo ni de hermano, ni de primo, ni de cuñado, ni de concuñado, ni de tío, ni de abuelo del presidente de la República, ni del vicepresidente. Porque la corruptela comienza cuando una persona no quiere hacer fila en una institución pública, anteponiendo su relación con el presidente de la República. Mi familia es muy grande, mis hermanos ya me han oído y ya saben claramente que cuando les toque hacer fila, tendrán que hacer fila, porque nadie podrá anteponer mi apellido es Lazo. No, señor. Hasta en los más mínimos detalles seremos severos en la lucha contra la corrupción. No habrá privilegios para nadie. El único privilegiado será el pueblo ecuatoriano. Tema de seguridad social. Has mencionado que el sistema chileno
te agrada y que lo has visto funcionar adecuadamente. Pero hoy también en Chile están teniendo problemas. Así es. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema? A ver, nada es perfecto. Porque el nuestro tampoco está funcionando. A ver, comparemos. El sistema de seguridad social ecuatoriano tiene un fondo de aproximadamente 15.000 millones de dólares. Aproximadamente. La población de Ecuador es 16 millones. Chile, ¿cuántos habitantes tiene? 16 millones. El número de la población económicamente activa, muy parecido al ecuatoriano, 8 millones. Pero el sistema de seguridad chileno tiene un fondo previsional de 250.000 millones de dólares. Eso en términos cuantitativos. En términos cualitativos, el sistema chileno tiene un portafolio diversificado de inversiones, sector público, sector privado, inclusive en el mercado internacional. El ecuatoriano, el 100% del fondo son bonos del Estado. Es decir, el gobierno considera el seguro social como su caja chica. Y eso no es bueno porque si le va mal al gobierno, como en el año 2016, el seguro social corre un riesgo muy alto. Y no hablemos de seguro social, hablemos de los trabajadores que son los dueños de esos recursos. Hablemos de los jubilados que son los dueños de esos recursos. Es que se confunde y se cree que el IES le pertenece al Estado. No, le pertenece a los afiliados. Así es. Es más privado que estatal. Así es. Ahora, las deudas del gobierno con el seguro social son varias. La primera, nosotros vamos a devolver la obligación del gobierno de aportar con el 40% de las jubilaciones de los trabajadores. En segundo lugar, vamos a reconocer como deuda la deuda financiera que este gobierno no quiere reconocer, ya la quiere borrar del endeudamiento público. Y la tercera, que la sociedad no discute, Rafael, que es lo más importante de todo, el déficit actuarial del seguro social, que al decir de los técnicos supera los 40.000 millones de dólares. En nuestro gobierno vamos a crear la institucionalidad para empezar a pagar esa deuda con la seguridad social, que es deuda con aquellos que hoy trabajan, que esperan jubilarse después de unos años y que de repente no hay dinero para pagar la jubilación. Tenemos que actuar con responsabilidad frente a las futuras generaciones. No podemos seguir actuando con la irresponsabilidad con la que se ha actuado, no solo en los últimos 10 años, sino en los últimos 30, 40 años. Hay que hacer un cálculo serio del déficit actuarial y crear la institucionalidad. ¿Qué tenemos previsto? El petróleo, Rafael. Hay que bajar el costo de producción. En el 2006 el costo de producción de un barril de petróleo eran $9, apenas $9. Ahora el costo de producción es $27. Mira lo ineficiente, lo incapaz como administrador que ha sido Correa. Ha triplicado el costo de producción de un barril de petróleo. Y en la otra punta tienes el sistema de comercialización. En el sistema de comercialización hay nubes oscuras. Tenemos que aclarar cómo. Mi gobierno va a llamar a la OPEP. Yo le voy a pedir a la OPEP una comisión técnica para hacer una auditoría del proceso de comercialización, romper las cadenas de la corrupción, asegurarnos que el precio que recibimos es el precio de un mercado libre y competitivo a nivel internacional. No puede ser posible que haya habido una empresa que compra petróleo al Ecuador que dice que lo va a mandar a Tailandia o la compra desde Tailandia. Y claro, tú estableces el precio y tienes que considerar el costo del transporte de Ecuador a Tailandia. Y ese precio es más bajo para el Ecuador. El Ecuador recibe menos por el costo del transporte tan lejos a Tailandia. Levantan el petróleo y el petróleo termina aquí, en el Perú, a la empresa petrolera estatal peruana. O en Estados Unidos, o en algún tramo. O sea, no te genera sospecha. Claro. ¿Por qué el Ecuador, la empresa petrolera ecuatoriana, no le vende directamente de estado a estado al Perú? ¿Por qué? ¿Por qué necesita un intermediario? Rafael, ¿por qué? Nos dice que son chinos. Tenemos que investigar. De repente son unos criollos que nos quieren hacer chinos a todos nosotros. Entonces, si logramos eficiencia en el costo, logramos eficiencia en el precio de venta, tendremos recursos petroleros. Y esos recursos petroleros, yo me comprometo que gran parte de ellos van al fondo, a un fondo que tendrá un solo objetivo: cubrir el déficit actuarial que existe con la seguridad social en el Ecuador. Okay.
Hemos llegado al Montepiedra. Hemos llegado a Montepiedra, aquí está. Ok, Mira esta el obra edificio. la has hecho tú. Con un grupo de amigos, no solo yo. Pero cuando yo te pregunto qué más has hecho en tu vida aparte de hacer dinero y crear 100.000 empleos, tú no puedes decir yo he creado educación. Así es, he ¿Ok? trabajado en Ok, educación. Eso es lo que quería escuchar. Con un grupo de amigos muy queridos, un día nos pusimos a pensar qué podemos hacer. Y bueno, llegamos a definir que un proyecto educativo para el sector obrero de la ciudad de Guayaquil, porque estamos en la vía Daule, una de las zonas industriales de Guayaquil. Y ya vamos a ver, te voy a enseñar las instalaciones. Ahí llegó María Lourdes y mis hijas. Ah, perfecto. María Lourdes. Venga. Nenas, vengan. ¿Qué tal? ¿Y quién estuvo allí? Manejando el auto de... Oye, candidato a bordo, me parece que está. Vamos. Hola. Venga, 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 venga. Mira, te voy a presentar al director ejecutivo de Montepiedra, un hombre espectacular que se llama Washington Álvarez. Mucho gusto, ¿cómo le va, Washington? Rafael Cuesta. Déjame hablarte un poquito de Washington, porque es importante esto. Washington, que es un hombre joven, ¿cuándo comenzó en Montepiedra? 2000. En el año 99. En el año 99. Obreros del sector industrial. Pero con Washington desarrollamos un sistema de control de gestión muy parecido al sistema de control de gestión del Banco de Guayaquil, nada más que adaptado a un centro educativo, como el sistema de control de gestión del terminal terrestre, adaptado a un terminal terrestre. Y la verdad que hoy, con pena lo digo, me veo muy poco por las actividades que tengo que hacer, pero Washington es un muy buen director ejecutivo y hoy él sostiene esto, ¿no? ¿Cómo construimos esto? Aportes personales, apoyo de la Corporación Andina de Fomento y apoyo de empresas con las que yo tenía relación cuando administraba el banco. American Express, Microsoft, la IBM y también cooperación internacional de la Comunidad Europea. Y ya vas a ver las instalaciones que son de primera categoría, porque nosotros decimos que porque trabajamos de manera voluntaria con los obreros, no tenemos por qué hacer las cosas mal hechas, ¿no? Hay que dar un buen servicio. Y bueno, Washington, ¿por qué? Venga, usted nos guía. Aquí se educa técnicamente y también en valores. Aquí tienes el centro de computación, de sistemas. Mira el centro de cómputos. Esto los hemos conseguido con donaciones también. Y este es un aula de primera categoría, ¿no? Que no le envidia a ningún colegio privado, ni a ninguna universidad tampoco. Bajo ese principio, tenemos que dar liebre a precio de gato, no gato por liebre, al revés. ¿Cuál es tu visión de la educación, no de la educación superior, de la cual ya hablamos, de la educación Primaria y secundaria? Lo primero, que no solo tienes que hablar de infraestructura, sino de sistemas educativos. La reforma educativa tiene que ser llevada a cabo con la participación de tres partes: el gobierno, la familia y los profesores. A los profesores se los ha maltratado en los últimos 10 años. Se los llama tirapiedras. A los profesores les prohíben hablar con medios de comunicación. Yo me he reunido con ellos. Ellos no pueden contar la realidad dentro de las escuelas donde se vende droga. Tienes que fortalecer la educación comunitaria en el campo, porque a pretexto de crear unas pocas escuelas del milenio,
Están cerrando escuelas comunitarias. Luego tienes que reconocer la educación intercultural bilingüe. No puedes negar que un niño que nació en una familia indígena, que su padre hable quichua, lo eduques en el colegio para que aprenda español e inglés y se olvide el quichua. Por lo tanto, hay un compromiso con la educación intercultural bilingüe. Y luego, como te digo, con la participación de profesores, de maestros y del gobierno, equilibradamente. Es la primera vez que yo hablo de Montepiedra ante un medio de comunicación. Es la primera vez que un medio de comunicación... Te desafié para que me digas qué más habías hecho. Me parece muy bien y te lo agradezco, pero la verdad es que nunca he buscado contar esto en mi vida pública. Es una compensación para aquellos que me dan palo, aquellos que critican, aquellos que aportan poco al desarrollo de la sociedad y quieren estigmatizarlo a uno por haber prosperado en la vida. Vamos a ver el taller de mecánica y luego vemos el de arriba. Todo esto se hizo también con la cooperación europea, ¿no? Aquí he dicho en broma, ¿no? Cuando yo salí a buscar cooperación nacional no encontraba, porque nadie quiere donarle a un banquero nada. Claro. Entonces, Piensan que el banquero tiene claro, suficiente. Claro, piensan que el banquero tiene dinero y confunden, porque el dinero del banco no es del banquero, el dinero del banco es de los clientes del banco. Entonces, claro, me he ido al exterior y hemos encontrado, por suerte, respuesta en cooperación internacional. Has hecho una campaña acompañado de tu esposa. Así es. Cosa que se ve raro porque hemos tenido 10 años con una muy poca presencia de una primera dama. Entonces, como que nos acostumbramos a que no haya figura femenina. ¿Qué papel juega María Lourdes, no en tu vida, que eso ya lo sé, ya lo contaste en el carro, en tu campaña? María Lourdes en mi campaña juega un rol fundamental. Su compañía pues da seguridad, da ternura, da cariño, y te lo voy a poner de una manera metafórica, ¿no? En el escritorio del banco pues no podía poner una silla a mi lado, ¿no? Para atender y trabajar con María Lourdes a mi lado. Ahora en política nos vemos más, pasamos más tiempo juntos y también en familia, porque ves que mis hijas me acompañan. Yo siempre he partido de un principio. Yo creo que el hombre es uno solo. No es la mitad periodista, la otra mitad padre, un pedacito esposo, otro pedacito hijo. No, no, no. El ser humano es uno solo. Y por lo tanto, la familia está ahí. Y cuando era banquero, me dedicaba a administrar el banco, pues María Lourdes me acompañaba en los eventos sociales o de actividades conmemorativas del banco o eventos especiales. Y ahora en política también me acompaña. Y está la familia al lado mío. Y yo creo que en el ejercicio de la presidencia es un apoyo fundamental, porque si no estás bien en el frente interno, no vas a poder batallar en el frente externo. Entonces ese frente interno lo compone la familia, fundamentalmente. Y habrá programas como aquel programa de prevención de uso de drogas, donde yo quiero que María Lourdes me ayude. Que esa característica de madre que comprende a los niños y a los jóvenes participe también de este programa de prevención de uso de drogas y de educación en valores en la sociedad, que también es importante. Entonces yo creo que eso es, ¿no? Con toda la sencillez, no es un tema ni de marketing ni de estrategia política. No, para nada. Y por ahí que ha dado mal ejemplo. Llama ser mal ejemplo. Y te voy a decir algo, Rafael, que me gustaría que la gente sepa. Yo no tengo consultor político. Que muchas veces opina alguien, sí, por ahí aisladamente, 2, 3 personas. Uno en Nueva York que interpreta las encuestas y otro en el Ecuador quien me da un par de opiniones, pero yo no tengo consultor político. Yo no creo que un político es exitoso en función de su consultor político.
pero sí tienes varios asesores para distintas áreas. Claro que sí, en eso sí, por supuesto que sí. Tan importante. Ha concluido la entrevista con Guillermo Lasso. No voy a destacar sus capacidades y sus conocimientos, eso no está en duda siquiera. Es un hombre capaz y tiene mucho conocimiento sobre lo que sucede en el país y sobre lo que hay que hacer. Tiene muy clara la película. Lo que voy a destacar es que me generó mucha confianza. Tanto así que le permití conducir mi carro. Y nadie lo ha hecho. Y eso es importante para un elector, para un ciudadano que se enfrenta a un proceso electoral. Tener confianza. Y en ese sentido, Guillermo Lasso a mí me da mucha confianza. Se ha grabado con todos los binomios presidenciales, menos uno. Se ha extendido invitaciones a todos ellos, todos aceptaron, menos el binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass. Nos dieron una serie de razones, todas válidas. Es una pena no haber podido entrevistar a Lenín Moreno ni a Jorge Glass. Todos los demás estuvieron representados en este carro. En todo caso, las explicaciones que nos dieron son explicaciones plenamente válidas, no las cuestionamos en lo más mínimo, aunque creemos que sí era posible darse un espacio, un momento, sobre todo porque las invitaciones fueron extendidas con amplia anticipación. Pero bueno, ellos se lo pierden. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí.